Muy buen día. El día de hoy les hablaremos sobre la eugenesia. Este equipo está conformado por Daniel Samaniego Nava, Franco Damián García Medrano, Shanika Adriana Sierra Higuera y Alicia Alejandra Salas Elías. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Shanik Sierra y voy a presentarle el origen de la eugenesia, así como su descripción en cuanto es importante saber qué es para las personas que no tienen un acercamiento a lo que a lo que es referente al tema. Si bien es primero también importante también el origen etimológico de lo que significa la palabra. Precisamente la palabra eugenesia viene del griego, que significa buena raza o bien nacido. Francis Galton en 1869, primo de Charles Darwin, fue uno de los pioneros en este tema, ya que estaba interesado en saber si las capacitaciones del ser humano eran hereditarias o podían cambiarse. Pero actualmente, gracias a la ciencia moderna, en términos más actuales, la eugenesia o eugenismo es el deseo de manipular la herencia genética y la selección artificial para mejorar o potenciar los rasgos que tendrán las futuras generaciones humanas. Si bien lo que podemos distinguir de esto que acabo de mencionar es que la eugenesia manipula la genética para poder distinguir los genes que puede tener un bebé que va a nacer. La eugenesia cobró gran importancia en el pensamiento occidental a partir del siglo XIX y en ella se sustentaron ideologías numerosas, actos de discriminación y genocidio. A pesar de sus orígenes polémicos, muchos de los pensamientos eugenistas sobreviven hoy en día en aplicaciones científicas modernas que permitan a los futuros padres distinguir grados de manipulación genética y selección artificial para evitar traer al mundo descendientes con problemas genéticos. Como bien ya lo mencioné, yo pienso que este tema es muy importante en cuanto a la ciencia, debido a que muchos padres nos sentimos interesados en cuanto a la salud de nuestros futuros hijos. Si bien, por ejemplo, una familia que pueden tener problemas de salud que se pueden decir que son hereditarios y que pueden preocupar en cuanto si creen que su hijo puede resultar con una enfermedad como esa, porque pues como si bien es sabido que lo hereditario va de generación en generación, puedes manipular la genética en ese sentido de que puedes predecir antes de que tu bebé nazca si va a padecer de esa enfermedad o si puede manipular en el sentido que haya algo que puedan hacer para evitar. Los antecedentes del pensamiento eugenista data de la antigüedad misma y se le puede arrastrar en obras clásicas como La República de Platón. Allí el filósofo defendía la necesidad de incorporar la selección artificial a las políticas de mejoramiento de la sociedad. Hola, muy buen día. Mi nombre es Franco Damián García Medrano y el día de hoy comenzaré hablando sobre las bases teóricas. La eugenesia tiene por fundamento la doctrina idealista sobre la herencia eterna e inmutable, sobre el plasma germinal inmortal que existiría independientemente de toda influencia exterior e interior del medio material y se transmitirá de generación en generación. Partiendo de esta tesis, los eugenistas pretenden que el desarrollo físico e intelectual de los hombres no está en función de las condiciones sociales de su existencia, sino que está determinado por su herencia. ¿Y qué es este plasma germinal inmortal al que me refiero? En biología, este plasma germinal es el término utilizado para describir las fuentes genéticas de un organismo y las colecciones de dicho material.
El plasma germinal es una zona localizada en el citoplasma de las células sexuales de algunos organismos modelos que contiene determinantes que darán lugar a la línea germinal. Conforme el cigoto experimenta la mitosis, el plasma germinal queda restringido a unas células del embrión que después migran a las gónadas. Y dentro de este marco teórico, dentro del tema de la eugenesia, he decidido reunir algunos conceptos clave que me parecen importantes analizar antes de entrar en lleno en lo que sería nuestra exposición. Eh, Estos conceptos para mí son muy importantes ya que generan una base y por aquí, al conocer estos conceptos, podemos entender un poco de mejor manera de lo que estamos hablando, dándonos un contexto. El primero de estos conceptos, y que va muy ligado con los siguientes dos, sería la eugenesia positiva, que en muy pocas palabras fomenta la reproducción de los considerados más aptos. Después tenemos la eugenesia negativa, que esta trata de evitar la reproducción de los considerados menos aptos. Y aunque la finalidad de ambas sea la misma, de tener una mejor descendencia, por decirlo de alguna manera, una se enfoca más en un beneficio de los más aptos, como se menciona, y la negativa está en un perjuicio de los menos aptos. Y ligado de esto tenemos por último la eugenesia reformista. ¿Y qué es esta eugenesia? Este tipo de eugenesia. Básicamente los objetivos de la eugenesia reformista pueden enunciarse en cuatro proposiciones. La primera sería expurgar la eugenesia de prejuicios racistas y clasistas. Segundo, hacer de la genética humana una disciplina científica seria en la que puedan apoyarse los programas eugenésicos. Tercero, estudiar los caracteres hereditarios humanos con vistas a lograr la curación de las enfermedades hereditarias. Y cuarto, por último, mejorar el patrimonio genético de la humanidad, recomendando la procreación de los mejor dotados mediante la educación y la aceptación voluntaria. ¿Qué quiere decir esto de la eugenesia reformista? Se podría decir que la eugenesia reformista la vemos como una fusión de la eugenesia positiva y negativa. Mm, su ideal no es perjudicar a los menos aptos ni beneficiar a los más aptos, sino que mantener una línea genética buena, pero a la vez siendo voluntaria, no siendo impositiva. Ahora tenemos un concepto muy relacionado, del cual no abundaremos mucho, simplemente me parece importante mencionarlo, que sería la bioética. La bioética es una disciplina que surge a mediados del siglo XX como respuesta al desarrollo tecnocientífico sobre la vida. Su finalidad es elaborar un pensamiento fundamentado en la ética, que responda de deliberaciones sustentadas en la razón, a fin de ofrecer criterios éticos a la hora de tomar decisiones que afecten a la vida. Me parece muy importante esto, ya que todo este tipo de temas, la eugenesia, el aborto, por decir algún tema de impacto algo parecido, son temas que afectan mucho, principalmente se podría decir que a los pensamientos un poco más no atrasados, pero tal vez no tan actualizados o modernos como tenemos hoy en día. Hoy en día avanza muy rápido las cosas han evolucionado mucho y el pensamiento principalmente de la gente ha cambiado prácticamente de un día para otro. Entonces, algo que para la gente del pasado podría parecer malo, ahora ya no es tan malo para la gente del presente. Luego tenemos el determinismo hereditario. El determinismo hereditario sostiene que todos los actos individuales, incluso los sociales, están implacablemente determinados por los genes. Ahora tenemos a la genética, que la genética es la parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios. Y ahora tenemos la esterilización. Su concepto biológico sería que es el proceso mediante el cual se alcanza la muerte de todas las formas de vida microbianas, incluyendo bacterias y sus formas esporuladas altamente resistentes, hongos y sus esporos
y virus. Esta sería como la descripción científica. Pero la que realmente nos interesa es que la cirugía de esterilización es un procedimiento para evitar de manera permanente la reproducción. La cirugía en las mujeres se denomina ligadura de trompas. La cirugía de los hombres se denomina vasectomía. Y por último, pero no menos importante, tenemos la libertad sexual. Que la libertad sexual es el derecho que tienen las personas para decidir sobre su sexualidad, es decir, utilizar su cuerpo como deseen. Y ahora hablaremos un poco sobre el aspecto social de la eugenesia. Me pareció muy importante, más que hablar por hablar o dar simplemente datos, me pareció muy interesante enfocar este aspecto principalmente en América Latina. Y dentro de América Latina, específicamente en dos países, que sería obviamente nuestro país, México, y del país del que pudimos encontrar un poco más de datos sobre la eugenesia, que sería Argentina. Como primer dato, tenemos que en 1926, en Argentina, se dicta una legislación sobre la lepra y se establece el primer impedimento matrimonial de orden eugénico, donde se prohíbe que se casen dos leprosos entre sí o un leproso con una persona sana. Aquí podemos tener un pequeño antecedente sobre cómo va empezando la eugenesia, y a simple vista podríamos decir que tiene bastante sentido, ¿no? En este caso. El fin de esta legislación era evitar la descendencia, porque se creía en la heredabilidad de la lepra y esto generaría gastos al Estado. Tal vez el fin de evitar gastos al Estado no se escuche como lo más óptimo o lo mejor para la gente, pero si nos ponemos a pensar y tratamos de mantener la mentalidad que había en ese entonces, se podría ver como algo bastante lógico. Tenemos que hay una ley eugenésica aún vigente en Argentina que se aplica desde 1937, la cual exige a los futuros esposos la presentación de un certificado de salud prenupcial. Se revisa si alguno de los contrayentes tiene una enfermedad venérea. Si es así, no se puede casar hasta que se cure. Y hoy en día ha habido casos concretos de aplicación de esta ley y aún permanece vigente. Esto es muy interesante, ¿no? Y tal vez es mucho a la percepción de cada persona. En mi opinión, me parece bastante correcto que al momento de compartir matrimonio, de querer contraer matrimonio, se le exija a la pareja poder hacer un examen a cada uno, ¿no? Para ver si tiene alguna enfermedad venérea, ya que muchas veces por la misma pena o la vergüenza o simplemente no tener el valor para preguntarle a la otra persona o pensar que se va a ofender por pedirle una prueba, que se realicen los análisis. Entonces esto puede ayudar mucho a las parejas, ¿no? Pero ya el hecho de que la legislación misma no te permita o te prohíba casarte en caso de tener alguna enfermedad venérea, me parece que eso ya es decisión de la pareja y efectivamente se está dando un caso de eugenesia, ya que el Estado trata como para el Estado, el matrimonio es el fin del matrimonio, es tener hijos. El Estado trata de reducir las posibilidades de que haya nuevos ciudadanos con enfermedades venéreas. Ahora sí, abarcamos un poquito más en la eugenesia en México. En 1929 se fundó en la Ciudad de México la Sociedad Mexicana de Puericultura, con una sección especial de eugenesia dedicada específicamente a la herencia, enfermedades relacionadas con la reproducción, sexualidad infantil, educación sexual y control de la natalidad. De ella surgen los promotores de la eugenesia en nuestro país. La Sociedad Mexicana de Eugenesia para el Mejoramiento de la Raza se fundó el 21 de septiembre de 1931, con 130 miembros científicos y médicos y se caracterizó por su cercanía al círculo político en el poder y las autoridades de salud pública. Si nos damos cuenta, por las fechas, por lo menos en México y en Argentina, la eugenesia tuvo sus inicios más o menos en la misma época, tal vez por algún efecto dominó en algún país, y esto es muy interesante.
ya que podemos ver los lazos tan estrechos que hay entre países de América Latina. En México, unas 20,000 personas fueron castradas en el estado en nombre de la salud pública por médicos que se apoyaban en la ley de eugenesia de 1909. Durante estas décadas mucha gente desaparecía de sus camas y volvían horas después esterilizadas. A las mujeres se les cortaban o ligaban las trompas y a los hombres se les cortaban los conductos seminales. Eh, Podemos ver que incluso antes de que se empezaran a aplicar leyes o que se empezara a ver la eugenesia de una parte un poco más consciente, por decirlo de alguna manera, la eugenesia era algo que se aplicaba de manera forzada, ¿no? El Estado era el que decidía y el que se imponía sobre la ciudadanía y él elegía quién realmente eran los aptos para poder tener hijos. Y actualmente sí existen proyectos legislativos para volver la eugenesia algo mucho más cotidiano de lo que podría ser hoy en día, pero aún no se da nada muy concreto. Hola, mi nombre es Alicia Salas Elías y yo les voy a hablar sobre el aspecto social de la eugenesia en México. Ok, como pueden ver, en 1921 nace el primer Congreso Mexicano del Niño, en el cual la eugenesia toma impulso, al igual que la orientación de la reproducción, obviamente esta con fines de mejoramiento racial. Pasan solamente 10 años desde el primer congreso, cuando surge la Sociedad Mexicana de Eugenesia para el Mejoramiento de la Raza, o SME, que son sus siglas. Para ser exactos, esta sociedad se funda el 21 de septiembre de 1931 y cuenta con 130 miembros, de los cuales hay científicos y médicos. Obviamente la sociedad se caracteriza por su cercanía al círculo político en el poder y las autoridades de aquel entonces de salud pública. Algunos de sus miembros eran muy destacados por sus estudios en genética humana. Un ejemplo de ello era el doctor Fernando Ocaranza, que era director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y el doctor José Rulfo, que era veterinario y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Ok, en el segundo congreso es cuando se promulgó el primer código sanitario. Después de eso, las políticas públicas pues legalizaron y normalizaron la tendencia de una promoción al mejoramiento de la raza mexicana. Gracias a esta normalización de la eugenesia fue que pudo avanzar tanto tiempo o tener grandes avances por más o menos 20 años. Lo cual pues era obvio que se buscaba una genética perfecta. Es entonces que en busca de esa genética perfecta, Plutarco Elías Calles renovó el Reglamento General de Salubridad Público, y es aquí donde establece que para poder contraer matrimonio será indispensable el certificado médico, y curiosamente este requisito hasta la actualidad se sigue requiriendo. Por eso se puede decir que en México se implementó y se promovió lo que viene siendo la eugenesia negativa. ¿Y qué es? Pues es que esta se caracteriza por limitar los derechos reproductivos individuales en un supuesto de la salud genética de las generaciones futuras, y consistía pues básicamente en la eliminación de caracteres indeseables mediante segregación sexual y racial. O sea, que simplemente querían a los que tuvieran mejor genética. Era una especie de blancamiento social, ya que en ese entonces ya había presencia europea en México y creían que con ello se podía mejorar la raza. Y es aquí cuando ellos aprovechan y tratan de mezclar medidas que van más con los ideales eugenésticos y lo tratan de maquillar, por decirlo de alguna manera, con medidas de prevención en la salud. Es cuando el gobernador de Veracruz, Adalberto Tejada, promovió la aprobación por parte del Congreso Estatal, la única
ley eugenésica de esterilización existente en México. Obviamente esta ley tendría como fin el evitar la reproducción de criminales dementes, imbéciles, epilépticos y alcohólicos, ya que pues para sus ideales o su modo de ver son nocivos para la sociedad. Aparte de todos los antes mencionados, quien más sufrió también esta prevención de salud, pues fueron obviamente los grupos con minoría étnicos, como en este caso son los indígenas, ya que pues en aquel tiempo en México ellos carecían de valor o tenían un valor mucho menor a la de una persona, y pues obviamente no querían que ese tipo de genética se siguiera reproduciendo, ya que decían que pues no tenían importancia para la sociedad y pues tampoco tenían mucha capacidad intelectual, y pues a ellos fueron a los que mayormente sufrieron esta prevención social, prevención para la salud, que fue la esterilización forzosa. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Daniel Samaniego y vamos a hablar ahora sobre el aspecto ético. Primero tenemos esta imagen de un árbol eugenics. Esta imagen significa que la eugenesia es la autodirección de la evolución humana. Es un lema que estuvo en el segundo Congreso Internacional de Eugenesia en 1921, representando como un árbol que unifica la diversidad de campos diferentes como la genética, la antropología, sociología, entre otras. Es por eso que el árbol, donde por un lado es el lado natural, que es el árbol en sí, pero ya sus raíces, como pueden apreciar en la imagen, son cosas que el humano puede alterar o modificar. Ahora, ¿es buena o mala la eugenesia? Viéndolo desde el aspecto ético, claro. Realmente esta pregunta no es ni fácil ni difícil de representar o responder, puesto que depende de mucho el punto de vista donde se vea este factor. Si por un lado, por ejemplo, ponemos un caso donde una pareja quiere tener descendencia, pero uno de ellos es una persona con múltiples enfermedades hereditarias, conviene aplicar la eugenesia. Pero desde otro punto de vista, no es correcto, porque estamos modificando genéticamente a un posible futuro ser vivo. Algunas personas lo llamarían estás jugando a ser Dios, lo cual va de la mano con la religión, puesto que hay un dicho, el, el que dice que todos somos perfectos al nacer. Pero, ¿realmente es así? ¿Todos somos perfectos al nacer? Sostengo también que el carácter ético de la eugenesia depende de las distintas biotecnologías, ya sea por selección o por manipulación genética, con ello que se puede realizar de distintos modos, como la terapéutica o de forma diseñal, y los diferentes niveles, como lo son la somática o en la germinal. Se trata de una cuestión multívoca, cuya diferenciación es analizada desde la ética situacional. Atenta a los siguientes aspectos: nuestra responsabilidad ante el conocimiento genómico, los riesgos de la manipulación genética, la libertad contra el determinismo de los sujetos intervenidos claros en esta actividad, la equidad social, el equilibrio y también el equilibrio entre interés eugenésico y la atención a otros males que aquejan al mundo actual. Y a pesar de ciertos problemas éticos, conviene aceptar la eugenesia hecha por selección y manipulación de enfermedades monogénicas, y en cambio, seguir cuestionando la eugenesia frente a enfermedades poligénicas y el diseño de los hijos y de la especie humana, puesto que de esta manera, así lo establecía Francis Galton,
Recordemos que al principio de la exposición hablamos sobre cómo era uno de los pioneros en este tema habidos y por haber de la eugenesia. En mi opinión fue el primero, puesto que dedicó gran parte de su vida al estudio de variaciones en la población humana y sus consecuencias, algo que solo Charles Darwin había insinuado. Recordemos que Charles Darwin era su primo, el cual hizo una publicación en 1859 con un título denominado El origen de las especies, el cual fue un acontecimiento que cambió la vida de Galton porque llegó a una obsesión con el trabajo. Todo como porque se muestra en el primer capítulo de dicho libro, El origen de las especies, trataba sobre la cría de animales. Algo también a destacar es de que Charles Darwin hizo una de las teorías más interesantes que hay actualmente, incluso aún en la actualidad, sobre la evolución de las especies, es decir, de dónde proviene el ser humano. Pero volviendo a Galton, al hacer de, al obsesionarse de esta manera, estableció un programa de investigación que abarcaba múltiples aspectos de la variación humana, de las características mentales a la altura e imágenes faciales, hasta patrones de las huellas dactilares. Para ello era necesario inventar una nueva medida de rasgos, una nueva elaboración de recolección de datos de gran escala y de esta manera utilizarlas para llegar al descubrimiento de posibles nuevas técnicas para entender las estadísticas y datos recopilados. En un primer momento, Galton estaba interesado en saber si las capacidades humanas eran hereditarias o podían, ya sea actualmente o posiblemente en un futuro, modificarse de alguna manera genéticamente, cosa que actualmente se puede hacer. Pero volviendo al tema, ¿no es lo que Dios quiere? Bueno, eso es otro tema sobre la religión y lo veremos en la siguiente diapositiva. Y ahora entramos de lleno en el tema de la eugenesia y la religión. Y esto es muy interesante. Entonces decidí repartir este tema en 3 apartados. El primero sería la eugenesia como una nueva religión. Y como mencionó mi compañero anterior, Daniel Samaniego, en palabras de Leonard Darwin, la eugenesia se convertiría no solo en el Grial, un sustituto de la religión, como Galton había esperado, sino en un deber primordial cuyos principios presumibles se hacen exigibles. Aquí podemos ver cómo la eugenesia, cómo se pretendía que la eugenesia en los ideales de las personas se convirtiera en algo cotidiano, en algo común y en algo prácticamente natural, que el mejoramiento de la herencia fuera por parte del Estado y fuera algo voluntario. Y esto va muy ligado con el tema de la selección natural, que hablaré un poco más adelante. Y ahora, aquí viene lo bueno. ¿Qué opina la Iglesia sobre la eugenesia? La Iglesia, ya desde el nacimiento de las teorías de Malthus, de Darwin, de Gobineau, Spencer y Galton, como mencionó mi compañero, se encontró en fuerte desacuerdo respecto a estas posturas. El punto esencial es el choque de dos concepciones distintas del hombre. La Iglesia hace referencia al hombre hecho a semejanza e imagen de Dios, y rechaza de toda forma de reduccionismo biológico del ser humano. La visión católica del hombre es que cada hombre, cualquiera que sea su estado, tiene una enorme dignidad, tanto que su presencia es determinante en la historia. Ahora, la selección natural. La definición de fuerte o débil es algo muy vago, y por naturaleza requiere una puntualización. El, probe- el problem- el problema al que las leyes radicales darán su trágica solución es el siguiente. ¿Quién puede decidir quién es fuerte y por lo tanto quién merece vivir? ¿Y quién es débil, que por lo tanto, por naturaleza, está destinado a sucumbir? Es por eso que muchos grupos apoyan más al movimiento de la selección natural como corriente evolutiva, que la naturaleza misma se encarga de ese proceso de eugenesia sin necesidad de la intervención del ser humano. Y ahora,
En palabras de Juan Antonio Márquez Camino, sacerdote español, vemos que dice, lo que hay en torno, lo que hay en torno a esa técnica de selección embrionaria, cuando se dice que con ella se pueden curar enfermedades hereditarias, lo que no es verdad, porque lo que se hace es eliminar a los enfermos y se dejan vivir los embriones sanos. Esto es muy interesante, hablando de que la eugenesia no va a evitar que tu hijo nazca eh, sin alguna enfermedad hereditaria. Lo que va a hacer va a ser matar al hijo que iba a tener esa enfermedad y, y dejar vivir a uno que no. Hablando obviamente de los espermatozoides, ¿no? Obviamente esto es algo muy controvertido, que choca mucho con el tema del aborto también. Simplemente aquí, más que opiniones personales, estoy representando la opinión de este sacerdote para que se entienda un poco más a qué se refería. Y también dice, son técnicas eugenésicas y eso no es curar. Se dejan hacer a los sanos y se elimina a los enfermos. No se puede hacer el bien a costa de hacer el mal radical, que es matar. No es bueno para nadie. Y toda esta plática sobre la religión podría recaer en una simple frase. ¿El fin justifica los medios? En el aspecto jurídico podemos encontrar en el marco privado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 7 y 73, fracción 16. También la ley de sección de eugenesia e higiene mental, que esa es más estatal para Veracruz, las normas oficiales mexicanas, la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, obviamente la Comisión de Asuntos Indígenas en su artículo 4, el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud en su artículo 67, el Código Penal Federal en el artículo 19 y 149 bis. Y en un marco más internacional encontramos la protección de los derechos humanos y de la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y de la medicina, también la Declaración sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Bioética de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos estos hacen referencia a la igualdad, a la no esterilización y que cada persona puede decidir pues sobre qué tratamiento, qué procedimiento médico quiere utilizar. Tenemos en la privacidad que la eugenesia actual se plantea como una cuestión privada de los individuos y de sus familias, así como parte de su derecho a la reproducción. En la voluntariedad tenemos que cualquier intervención eugenésica se basa, al menos en teoría, en la decisión libre y voluntaria de las personas afectadas. Y por último, y no menos importante, en la no discriminación, la oferta eugenésica, si bien que se dirige a toda la familia sin discriminación en función de distintos grupos sociales, ya podemos ver que en este desideratum del latín, que viene de su significado deseo o aspiración que aún no se ha cumplido, es muy difícil que se cumpla y que en la práctica pueden hasta aparecer motivos de discriminación por razones económicas, étnicas o cualquier otra de la misma índole. Conclusión. Como equipo concluimos que desde un punto de vista de siendo padres, es importante conocer en base a estudios si nuestro hijo sufre de algún padecimiento, enfermedad, que creo que aquí es donde se podría decir que es el enfoque más importante, puesto que como padres, siempre se espera que nuestros hijos tengan la mejor vida posible y donde no se encuentren imposibilitados para su pleno desarrollo y bienestar. Si bien es posible que es posible que en un futuro haya niños que sufran las mismas enfermedades que sus padres y estamos cada vez más cerca de lograr que desaparezcan algunas enfermedades de origen genético, como pueden ser ciertos tipos de cáncer, diabetes o cegueras, por mencionar algunas. Y si bien con esto no pretendo que se despoje inocentemente todo tipo de riesgos en las prácticas eugenésicas actuales o incluso futuras, es cierto que nada garantiza que,
A diferencia de lo que se gestó un siglo atrás, las técnicas actuales no estarán fundadas en un conocimiento certero acerca de la naturaleza de los caracteres humanos, ni tampoco que no puedan llegar a estar al servicio de alguna ideología en particular, pero seguramente son diferentes, aun cuando pudiera llegar a ser inclusive más nocivas, y se encuadran en un contexto histórico, social y político diferente, por lo cual las razones para su rechazo no son sólidas si se pretende constituirse exclusivamente en reminiscencias a la eugenesia tradicional. La tendencia humana a buscar respuestas y por lo tanto el avance del conocimiento científico constituye algo inevitable. De nada servirán los análisis historiográficos de la ciencia para limitar el avance si pretendemos utilizarlos solo para mostrar ejemplos de lo que no se debe hacer. Por el contrario, si en caso particular de la eugenesia, los estudios históricos deben posibilitar una reflexión acerca de la necesidad de modificar las consideraciones que la epistemología tiene de la ciencia para que sus aportes sirvan tanto para la ciencia misma como para el bienestar del hombre. Y bien, aquí tenemos la bibliografía utilizada para esta exposición, tanto como su información utilizada. Por último, para retroalimentar lo visto a lo largo de la presentación, los dejo con un video explicativo, el cual es un resumen de lo general de lo anteriormente visto en esta presentación. Espero les guste, tiene una duración menos de 5 minutos aproximadamente, por lo cual, nuevamente, de parte de todo el equipo, esperemos les haya gustado. Y antes de retirarnos, consejo del día: toma agua, usa mascarilla, si tomas no manejes, siempre usa el puente, no cruces la carretera si hay un puente, hay que evitar los riesgos innecesarios y sin más, los quiero mucho y viva Cristo Rey. El vídeo de hoy va a tratar sobre un libro de los más desconocidos de Chesterton, que solo ha sido traducido en los últimos años al español. El libro se llama La eugenesia y otras desgracias. Es un libro de época, es un libro de ensayo, lo cual a mucha gente ya le echa hacia atrás, cosa que entiendo, pero que aún así recomiendo el acercamiento a este libro porque, aunque está escrito hace 80 o 90 años, en él se contienen ciertas profecías o se exponen ciertos principios que hoy siguen en vigor bajo otras formas. La eugenesia en tiempos de Chesterton era el intento de unas cuantas leyes de encerrar, de esterilizar forzosamente a aquellos que eran considerados unfit, los no aptos, los dementes, los locos. Son leyes que surgieron en los años 10, 20, 30 y que luego el nombre de eugenesia quedó fatídicamente vinculado a lo que habían sido las prácticas nazis, con lo cual el nombre quedó como algo absolutamente superado y como una etapa a cerrar, pero no solo la Alemania nazi había hecho prácticas de eugenesia, sino que países como Suecia las mantuvieron hasta los años 60. Chesterton en los años 10 y 20, antes de la Primera Guerra Mundial, se opone a las leyes de eugenesia de Inglaterra, porque en estas leyes, dice Chesterton, estamos considerando lo siguiente, que en vez de estar pendientes nosotros de la esposa o del marido, estamos hablando de un futuro hijo y por el bien de ese futuro hijo vamos a obligar a la gente o a casarse o a no casarse. Entonces él veía que en nombre de algo que no estaba se iba a hacer una violencia y una coerción física a gente que estaba, que le parecía en ese aspecto una revolución moral y algo, por supuesto, que a quien más atacaba era a los más débiles. Chesterton acababa comprendiendo que eso conducía a que unos pocos especialistas, estadísticos, burócratas, es decir, gente oscura, gente entre bambalinas, podría acabar teniendo una decisión, un poder sobre gente pobre, gente común, que era absolutamente indigno. Se planteaba muchas veces, dice, claro, la eugenesia, nadie habla de llevar la eugenesia al territorio o a los barrios ricos o a los banqueros, los financieros, aunque puedan tener los mismos, aunque también puedan tener allí dementes, locos. Dice, ¿por qué? Porque encontraba que también en la eugenesia había una herramienta económica del capitalismo que, después de generar situación de pobreza, después de generar situación de drama familiar, de desarraigo vital, había mucha gente que quedaba en la calle, había mucha gente que quedaba sin recursos y muchas veces era un recurso más fácil encerrarlos o limitarles todas sus libertades como la de circulación o libertades para procrear por un sistema que ya era injusto en sí.
Esto en su momento, que Chesterton, cuando se publica este libro, dice, lo escribí antes de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial hizo que pareciera que ya no sirve. Y él decía, ojalá no hubiera tenido que escribirlo nunca. Bien, pues hoy la eugenesia y la mentalidad eugenésica existe, pero con otras formas. Coerción física del Estado lo hay en algunos. Por ejemplo, China ha tenido condiciones de aborto obligatorio para el segundo hijo en las familias, pero tenemos una mentalidad eugenésica difusa, que es la no aceptación muchas veces de la enfermedad, sobre todo en los no nacidos, o en países más avanzados como Holanda, en las que las personas discapacitadas menores de 12 años en muchas ocasiones se está planteando, y en algunos casos se ha hecho, se les está provocando una eutanasia. Todo hay de fondo una idea rara o nietzscheana de la búsqueda de la mejora de la especie humana. Entonces allí donde Darwin y Nietzsche en la búsqueda de lo mejor se daban la mano, se desarrolló esta mentalidad. Hoy la mentalidad sigue viva con otras formas. Por eso es tan interesante recuperar a Chesterton con sus intuiciones, con sus principios, darles una pensada y de algún modo que nos sirva para analizar y entender mejor el mundo en que vivimos.